Buenos días, Cloud. Gracias por recibirnos. La primera pregunta que quería hacerte es un poco empezar desde el inicio. ¿De dónde nace la pasión para actuar de Cloud Hernández? Ah, wow, qué pregunta más bonita. Es bastante gracioso porque yo de pequeña realmente quería ser diseñadora de moda y cosía y tal porque cosía a mi abuela y ella me introdujo al mundo como así más artístico. Pero luego me quise apuntar a hacer teatro porque quería hacer amigas, así. Y bueno, a raíz de eso pues descubrí que me encantaba el teatro, que me encantaba el arte dramático. Esto lo hice en Sant Feliu de Guíxols, en un pueblo de por ahí en la costa de Girona. Y, y de golpe, claro, era como igualmente pensaba, no nos dice, no, es un hobby, no sé qué. Y de golpe me di cuenta, ¿no? Que no, que podía ser una profesión, ¿no? Y a raíz de ahí pues tomé la decisión de que solo quiero hacer esto con mi vida, así que bueno, y aquí estamos. Cuando un río se convierte en mar, se estrenó en Carlo Vivari, ha pasado por la Seminci, está ahora en la Mostra. ¿Qué supone este proyecto para ti como actriz? ¿Qué significa para tu carrera? Claro, para mí, o sea, primero es como un honor, ¿no? Mostrarme al mundo, porque sí he hecho otras cosas, cortos, obras de teatro, a un otro largo, pero muy indie así. Pero claro, es como este realmente es el primer proyecto que he hecho, lo único que como se ha hecho durante 5 años, se ha ido pasando estas cosas por el medio, ¿no? Y para mí primero es todo un honor y un privilegio poder como debutar con esto, porque siempre en la presentación lo decimos que es algo más que una película, es un proyecto social, es un grito social, es algo necesario y por cómo ha sido el proceso y todo, es mucho más que una película y para mí es un honor y un privilegio enorme debutar con esto y también es como también esta presentación con una carta muy 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 grande porque el personaje que hago es muy grande y bueno, es como poner el listón un poco alto, ¿no? Y a ver qué pasa ahora, pero como tengo muchas cosas que aprender, solo es el inicio, soy muy joven, quedan muchas cosas y quiero hacer una carrera, pues estoy abierta a ver qué me trae el mundo un poco. Justo como comentabas, el papel que haces es muy duro, nos mete de lleno en el mundo de las agresiones sexuales y en Sí. concreto en las agresiones sexuales dentro de la pareja, que es un tema que no se trata tanto y que a veces invisibilizamos como sociedad. ¿Cómo fue el proceso de preparación y de investigación para el papel? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué testimonios escuchaste? Em, claro, fue, bueno, como el proceso en sí fue muy largo, pero así hablando desde el inicio, claro, a mí el 2020, Pera me, bueno, envió el casting, de hecho ayer colgué en Instagram el correo que envié cuando vi el anuncio del casting y me llama Pera y me coge, o sea, yo nunca hice un casting presencial, o sea, es como él solo con las fotos que vio y todo ya me escogió, ¿no? Y, y bueno, y empezamos el proceso primero con, él me puso al día de todo el proceso que había hecho, porque él ya llevaba 3 años con el proceso, por lo tanto me puso al día de todos los testimonios que había hablado, con todas las chicas que ya había hablado, y es cuando me empezó a poner en contacto con alguna de ellas, y empecé a hacer llamadas por Zoom, porque COVID, en plan, claro, no sé, COVID y post-COVID. Y de hecho con alguna de ellas, sobre todo con una, aún tengo contacto hoy en día. Y lo primero que rodamos fue el juicio, que no sale en la película, ¿no? El juicio sale a través de la madre, ¿no? De cierta manera. Y para la preparación del personaje, primeramente, Pera me mandó algunos referentes del tono que buscaba, como por ejemplo me mandó Juana de Arco, o yo también para prepararme el juicio me miré el documental de José Benca, y también otras películas y documentales, pero sobre todo me basé mucho en hablar con todas estas mujeres y escuchar todos estos audios. Y luego era entender por dónde pasaban, utilizar un poco mi vida para entender, pero no para actuar, eso es, yo no, pero para entender, para empatizar, ¿no? Y luego pues generar todo ese imaginario, porque en la peli hay mucho texto y sobre todo quería como poder crear todo ese imaginario de esa agresión sexual y violencia sexual y machista
que por ser mujer todas hemos vivido alguna vez. Por suerte yo, como dije en la otra entrevista, no he vivido algo tan heavy como la protagonista. Pero eso, pero luego, claro, rodamos, pasaba 1 año y medio que no rodábamos, por lo tanto, cuando quedaba un mes para rodar, Pera me enviaba el guión, lo leía y volvía a leer y a escuchar todo otra vez. O sea, si había una semana de grabaciones, pues volvía a escuchar toda la semana, o me ponía sola en una habitación y escuchaba lo que las chicas explicaban y lo hacía en el momento, ¿no? Como poner el cuerpo a todo el recuerdo que me estaban contando en ese momento. Y fue mucha investigación y probar qué me funcionaba y qué no, y bueno, eso todo gracias a ellas, porque si no hubiera sido por ellas ni de coña hubiera hecho lo que he hecho, pero porque gracias, sí, bueno, sí, sí. Justo mencionabas a Pera, ¿cómo es él como director? ¿Cómo os guía? ¿Cuánta libertad os da en el set de rodaje? Un montón. Para empezar, el guión no tiene acotaciones y eso es muy guay porque tienes toda la libertad. No es como la única regla de juego es el diálogo, porque para él, como todo el diálogo sale de experiencias reales, es como que toda la película es un collage de todas las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Como por ejemplo la escena que está todo oscuras, que se cuenta lo que ha pasado es de un caso real, la agresión es de otro caso real, todo es un collage. Y él como director, pues primero mucha libertad. Es como al no haber acotaciones, toda la escena de las discusiones con Brende no estaba nada pautado, no hacíamos mecánicos, no hacíamos ensayos, simplemente, no, él tiene también una sensibilidad muy, muy bonita. De hecho, mucha gente se ha sorprendido que él sea como un hombre, ¿no? Y que dicen, guau, tiene una sensibilidad muy femenina la película, porque, claro, al final es como él ha sido el canal para ellas. Y simplemente ellas tenían tanto peso que solo con eso ya nos daba mucha libertad con todo y mucho hablar. Es una persona que habla mucho y me encanta porque a mí me encanta hablar mucho con él y mucho entender, sentir, hablar y sobre todo confiar. Confiaba mucho en nosotros, sobre todo en mí, pero también era súper bonito porque se creaba una atmósfera de confianza también entre los actores y en rodaje, y pues también era todo muy, muy crudo, muy, muy de la hora, muy, pues todo estaba ahí, todo era muy real, todo era así, sí, sí. ¿Cómo ha sido trabajar con dos tótems de la interpretación como son Alex Brendemul, con Laia Marul, que además que con ellos tienes enfrentamientos muy potentes, con mucho fuera de cámara también, que me parece muy interesante las decisiones de dirección, pero ¿cómo fue para ti el trabajar con ellos? El personaje de Bruno Cusí lo dejamos ahora para otra pregunta porque es muy diferente al Sí. suyo. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos, preparar esas escenas tan tensas que son probablemente de lo mejor que hemos visto en el año? ¿Cómo ha sido para ti ese trabajo? Wow, me daba mucho miedo, la verdad. O sea, no voy a mentir, me da mucho miedo. Porque, bueno, no había como actuado nunca con alguien tan grande. También, por ejemplo, con Laia vi Te doy mis ojos. Y también con Alex he mirado mucho de sus trabajos y pensé, wow. Pero Pera muchas veces me decía como, no te compares, no lo pienses, en plan, son personas, en plan, es que somos personas, ¿no? Tú y yo, todo el mundo somos personas. Y, y para no caer en ese miedo, era mucho esa sobrepreparación, como estoy tan habitada con todo, no estoy tan habitada en el trauma, estoy tan habitada con todo lo que me han dicho ellas, ponían el foco en lo que realmente importa, que es todas estas historias que se me han compartido, y no ponía el enfoque en eso, porque si no me iba a sacar y ya no estaría Gaia, estaría Claudia, yo no estaría en ellas, estaría el ego de todas estas cosas, ¿no? Y luego fue muy bonito porque con Brendan nunca hicimos ningún ensayo antes, no lo había visto nunca antes. Por lo tanto, es muy fuerte. De hecho, lo hablamos el otro día en Valladolid, como sin conocernos de antes se creó una conexión instantánea. Porque claro, padre e hija, no es tan fácil construir eso a veces. Y es algo que nació solo, ¿no? Sin casting ni nada, es muy fuerte, es muy mágico. Y de hecho, de broma decías, tal vez nos conocemos de otra vida, pero
Pero es una cosa que es magia, ¿no? Y con Laia pasó lo mismo. Con Brende fueron 5 días de rodaje y con Laia solo fue un día de rodaje. Y lo mismo, me acuerdo que yo estaba en la casa donde se rodó todo lo de la casa del pueblo. Yo estaba en una habitación ahí sentada, sudando, gota fría, como uff, lo que se viene ahora. Y justo llega Laia, súper bonita, hablamos y tal. Y luego lo rodamos, ¿no? Y fue muy... Con las discusiones fue mucho de confiar, que sí que es ya, luego lo hablamos. Y con Laia fue mucho con... Como Pera me dijo, como, haz esto, solo concéntrate en esto y luego que nazca todo en el momento, ¿no? Que pase en ese momento. Como decía, el personaje de Bruna Cusí es muy diferente, funciona como detonante de la historia, pero es un personaje más de acompañamiento. Las dos aprendéis en el camino sobre lo que se ha pasado, sobre, en su caso a su madre, a ti como protagonista. ¿Cómo fue trabajar con Bruna Cusí? Esa parte un poco más reflexiva de la película, que verbaliza más los temas que trata en general. ¿Cómo ha sido ese viaje junto a Bruna? Un regalo. Es que la quiero un montón a Bruna. Es como que para mí ha sido una hermana y para mí lo es. Y de hecho su personaje es muy bonito porque, de hecho ayer el director lo hablaba, que es en plan, claro, con mi personaje se ve mucho este abuso sexual físico, ¿no? Esta violencia más física. Y en el caso de Bruna es toda esa violencia psicológica que ha vivido la madre. De hecho hay una escena que no se ha montado en la peli, que es que me cuenta, estamos caminando por debajo de los puentes de Girona y ella me cuenta, ¿no?, que su madre le pasa, que le ha pasado a lo largo de su vida que mira un álbum y no sale nunca en las fotografías. Y es porque el padre había manipulado a la madre de cierta manera para que ella siempre haga las fotografías. Y era una manera para que ella nunca saliera en las fotos. Es que es muy, bueno, es que es muy, bueno. Y para mí el personaje de Bruna es súper importante porque muestra todo eso, ¿no? Y muestra esa culpa que a veces puede vivir una hija o un hijo cuando su madre ha pasado por esas situaciones y no se da cuenta y es algo que pasa mucho, sobre todo con las generaciones de padres que hemos tenido, ¿no? Que estos padres han tenido unos padres, ¿no?, de guerra, de posguerra muy fuertes. Y para mí trabajar con Bruna fue un regalo y también fue una conexión muy mágica, muy rápida y de hecho en el guión pasa una cosa muy fuerte que es, claro, yo nunca tuve un guión entero de la película. Es como que he ido construyendo el guión, ahora tengo como todo lleno de bloques de guiones en casa, como un puzzle, como un collage, que me encanta hacer collage, o sea que me encanta. Y era muy bonito porque justamente coincidían que algunas escenas Gaia le pasaba algo bastante similar a algunas cosas que tal vez yo estaba pasando, ¿no? Y también los otros del equipo. Y era muy bonito porque, de hecho, en un discurso que leímos en Carro Ibar y también cuando fui al Gouna lo leí, que es uno de los testimonios que escribió, que ha sido un proceso donde todos hemos transformado y hemos crecido, ¿no?, en cierta manera, porque es inevitable por todo lo que trata. Pero sí, Bruna es un sol, yo la quiero un montón y es una actriz excelente, de hecho la vi en Oponente y me quedé loca por su trabajo y por muchas cosas más que ha hecho. Tanto tú como Pera habéis mencionado que se ha grabado mucho más de lo que vemos en la película. ¿Cómo es para una actriz el ver que hay escenas que a lo mejor te han impactado, que te han tocado mucho, que te gustaron mucho, que las disfrutaste mucho al grabarlas? ¿Cómo es ver que al final no pasan ese corte final? Que lo entenderás porque es una decisión de montaje y de dirección, pero ¿cómo se siente para un actor el que no se vea reflejado todo el trabajo y las horas de trabajo? A ver, al inicio fue como, hay tanto rodado, tanto que es en plan, a ver qué hay, ¿no? Un poco como, a ver cuál es la sorpresa, ¿no? Porque también es como, hay tanta cosa grabada que todo es importante. Sí que es verdad que, claro, yo sabía que ahora el director está haciendo unos documentales y que va a utilizar material que no ha estado en el corte final, por lo tanto, no es tanto el duelo, ¿no? Porque, por ejemplo, el juicio, cuando vi que no se montó por primera vez, fue como, claro, es que, claro, imagínate yo, que no he rodado en mi vida,
que vengo de un pueblo, pero que solo había hecho teatro en plan, yo qué sé, Los Pastorets y cosas así, pero había hecho movidas y tal, pero siempre de teatro. Y de golpe lo primero que iba a grabar en mi vida era El juicio con Pablo Molinero y Vicente Andongo. Que esto, claro, no se habla porque no está en la peli. Bueno, yo estaba o sea, yo tenía un miedo, es que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Pero fue súper bien, pero claro, era un plano de 45 minutos sin cortes. Claro, esto para montar la peli, que ya dura 3 horas, es que tiene toda la lógica que nos salga, porque ya si no, como dice el director, la peli podría ser de 8 horas. De hecho, es muy guay como hay como esta dualidad, ¿no? El público se divide entre dos tipos, el que dice que demasiado largo y el que dice, y luego el espectador que dice, es que se podría hacer una serie, porque se me queda corto, ¿no? Y es súper bonito también ver esta polaridad. Dios. Pero claro, y sí que en algunas escenas que se han grabado súper bonitas pienso, no, por ejemplo, el que te decía de Bruna, porque justamente esa información que dice, digo, me hubiera hecho mucha ilusión que estuviera, ¿no? Pero, por ejemplo, si no se hubiera montado las discusiones con Brende, la escena a oscuras, bueno, obviamente la discusión con la madre, sobre todo estas de aquí, sí que me hubiera hecho mucha pena porque creo que son muy importantes y porque en esta peli sí que es verdad que se habla de agresiones sexuales y de la violencia machista, pero también son un tipo de situaciones que cuando un padre se encuentra en una situación muy traumática que ha vivido su hija, pasa por ahí, ¿no? Y es una cosa como de temática súper importante, pero también tiene una cosa muy humana, muy universal, que todos nos podemos reflejar, y sí que me hubiera hecho mucha pena si eso no hubiera sido montado. Sí. Para terminar, lo comentabas antes, pero quería saber un poco, ¿qué has aprendido tú como actriz? ¿Qué te llevas de todo este proceso? Como actriz y como persona realmente, ¿qué has aprendido de cuando un río se convierte en mar? Uf. He aprendido un montón. He aprendido sobre la vida, sobre lo afortunada que soy, sobre el coraje, porque, claro, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando te pasa algo en la vida como ellas, pero cualquier persona, tú puedes ser víctima de ese momento, pero luego ya no eres víctima. Eres una superviviente de lo que te ha pasado, ¿no? Y puede ser en este caso pues una violación, una vivencia de violencia machista, pero también puede ser cualquier otra cosa que te haya pasado en la vida, ¿no? Y sobre todo esa fortaleza, esa decisión de decir no, voy a ser una superheroína de lo que me ha pasado y voy a ayudar a los demás, es precioso y es algo que he aprendido un montón y el amor, la pasión, la dedicación, la paciencia, la preparación y el compañerismo y el confiar también, porque vivimos en un mundo muy hostil y confiar en la humanidad y la humildad es lo más importante.